¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, que siempre tengo el gusto y el honor de estar con el maestro, al cual le aprendo mucho, al maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido señor? Feliz de aprender con usted y de disfrutarlo, profesor. Hable, profesor, hable. No, maestro, mire, yo creo que usted recuerda aquel libro de Joseph Campbell, del psicoanálisis del mito, que habla sobre la jornada del héroe. Todas las cosas que suceden para que se llegue a dar un gran cambio y un gran sentido. Ahora vamos a hablar no de la jornada del héroe, sino de las jornadas de cómo los seres humanos o los sistemas van perdiendo la lucidez y de querer ser grandes demócratas acaban yendo y pisando el autoritarismo y lo totalitario. ¿Sí? Y voy a intentar irme por pasos. Primer paso. Es la época de las grandes promesas, donde todo puede ser absolutamente válido, maestro. Profesor, ¿ha habido alguna época que no sea la de las grandes promesas? No, pero lo interesante del asunto es que si usted revisa todas las giras que hicieron Camilo, el Che y Castro, tienen una gran cantidad de promesas, pero promesas sustantivas, como yo les llamo. Promesas tan exactas como en el momento que ustedes quieran, nos vamos. Eso lo repitió hasta el cansancio, por supuesto, en balcones. No podían dejar de ser mussolinianos, maestro. El balcón, sí, como Mussolini. Luego, otra frase verdaderamente tremenda. Haremos todo lo contrario a los que han explotado al pueblo. Es momento de gran dignidad. Maestro, la historia ha comprobado los procesos de pérdida absoluta de dignidad, de valores, de conceptos. Ahí está la promesa. Y después llega el momento donde ya estás nombrado, ya llegaste al poder. Y ahí empieza el segundo paso. El segundo paso es cuando te sientes necesario, maestro, e indispensable. El necesariato. Exactamente. Y ahí, maestro, usted tiene muchos ejemplos. Yo pongo uno, Churchill. Churchill cometió ese error. Termina la guerra y decide que él quiere ser primer ministro y es un hombre grande. Y luego vuelve a luchar por ser primer ministro y ya no se daba cuenta que era un señor de 70 y tantos años, casi 80. ¿Sí? A él se le nubló la visión en ese sentido y quiso seguir siendo un héroe políticamente cuando es recordado por su factor de guerra, maestro. Sí. Hay dos vías. Hay dos vías. Los políticos no se retiran, los grandes políticos, hay que retirarlos. Y eso fue con Churchill. El problema es con los políticos que evolucionan hacia la dictadura. Es el caso, estamos hablando de Cuba, el caso de Cuba. Ahora nadie se propone destruir un país, bueno, yo creo que casi nadie se propone destruir y quieren hacer el bien a su manera porque ellos tienen las ideas claras. Y después de los fracasos, ante el temor por el juicio, no de la historia, del juicio de sus contemporáneos y de ser juzgado por criminales, por haber destruido un país, por destruir la economía, por haber roto sistemas de convivencia y sistemas de alimentación y de salud, van a ser o pueden ser juzgados por sus gobernados. Y por eso se eternizan en el poder. Mire, maestro, estamos hablando de Cuba y de los Castro. Ese es el paso 3. Quizá no de Fidel, de Raúl y del incompetente de Díaz-Canel. Es lo peor que le pudo haber pasado a Cuba, Díaz-Canel. Y tiene fascinación por abrir la boca y pronunciar palabras. Creo que va junto con pegado. Ahí entra el paso 3 de este viaje. En el paso 3 se pelea el político contra el funcionario. ¿Qué tiene que hacer el político? Convertirse en funcionario para que las cosas funcionen. Y automáticamente empiezan las cosas a no funcionar y lo quieren resolver políticamente. Y ahí entra el cuarto paso, maestro. Algo muy extraño. Empiezan a aislarse. Empiezan a considerar que la gente no tiene la razón. Que empiezan a considerar que los demás no tienen derecho a pensar eso. Y entonces en ese proceso de aislamiento empieza el cerco que parece arrogancia, ¿sí? Y parece soberbia.
y que no es ni arrogancia ni soberbia, es la incertidumbre de un líder que no quiere perder su condición y el temor de ser calificado. El miedo, por supuesto, maestro. El miedo, que es el gran compañero de cualquier político grandioso. Y hay dos formas de reaccionar ante el miedo: retraerse o lo que se llama también, lo que se hace en política, la huida hacia adelante. La huida hacia adelante. La huida hacia adelante es lo que ha hecho. En Cuba hubo manifestaciones muy importantes en las semanas pasadas, hace un mes. Y Díaz-Canel, en lugar de pasar a la historia como un estadista que hubiera sido controlar esas manifestaciones, ponerse en el poder y decir: señores, esto hay que abrirlo. Cuba necesita comida, Cuba necesita medicinas. Y, como dijo De Gaulle cuando llegó a Argelia, los he escuchado, le dijo a los argelinos, y decirles a los cubanos: los he escuchado, vamos a abrir hacia las libertades. Díaz-Canel pero opacaría incluso a los Castro, y se comportó como un burócrata criminal que, cuidado, ahora, para salvar su pellejo, va a tratar de quedarse en el poder a sangre y fuego. Es que son capaces de cualquier cosa, maestro. Mire, como este ejemplo es así, échele Franco. Franco se comportó así, duro. Ahora los españoles no han podido superar el temor de que esa figura les reviva. Siempre tienen ese temor. ¿Sí? Mussolini pues, se revive cada vez que pueda porque está en el espíritu de los italianos. Como él dijo, el fascismo no existe, yo lo creé a partir de la mente de cada italiano. Era un hombre era verdaderamente brillante. Este libro de de Scurati vale mucho la pena, maestro. Pero luego entra el paso que para mí es muy importante. Ya, el mundo no existe, estamos solos, aislados. Y entonces empiezan a trabajar con la compasividad de la victimización y obligan y despiertan en las masas este aspecto de tenemos que luchar. Y empiezan los clichés brutales, maestro. Patria o muerte, ¿sí? Somos pobres, pero tenemos patria, que decía el gran Hugo Chávez. Las cosas que dice, que dice este señor, hombre, el húngaro, que no me acuerdo cómo se llama, que es bravísimo, pues de ultraderecha, ¿sí? Y así pareciera como si la historia nunca tuviera pacificación, sino siempre está buscando repetirse. Este proceso del mundo no existe es el mentado bloqueo, que yo creo que no es bloqueo, ¿no, maestro? Esa es, sí, hay una barbaridad impuesta por Donald Trump, que prohíbe que los estadounidenses manden, bueno, los que desde Estados Unidos salgan divisas, remesas para Cuba. Pero el bloqueo, ¿qué es? El bloqueo es la prohibición a las empresas estadounidenses de hacer negocios con Cuba hasta que Cuba pague los bienes que confiscó la revolución a los empresarios y a los ciudadanos estadounidenses. Pero, ¿de acuerdo? Sí, está mal. Yo estoy en contra del bloqueo. Nadie puede sacar cuentas y es imposible pagar eso porque nadie sabe qué fue. Sí, pero eso no tiene en la pobreza. Cuba puede comerciar con todos los países del mundo e incluso con Estados Unidos. El principal exportador de alimentos a Cuba es Estados Unidos, porque el bloqueo incluye todo menos alimentos y medicinas en caso humanitario. Todo el pollo lo traen de allá, todo el pollo que comen los cubanos lo traen de Estados Unidos. Es decir, es un gran cuento utilizado o que han aprovechado los cubanos para decir estamos aislados, el bloqueo criminal. ¿Cuál bloqueo criminal? Volviendo al tema que usted planteó de los que se entronizan en el poder y cómo deshacerse del miedo porque yo le hice daño a todos. ¿Sabe quién es otro héroe olvidado? Alguna vez planteamos un programa de héroes olvidados. Mandela, sí, pues de Klerk. De Klerk. El premier sudafricano. El sudafricano, sí. Que acepta, vamos a poner fin al apartheid. Claro, acepta por una gran presión internacional, no por lo que usted quiera, pero podía haberse quedado y amachado ahí. No, de Klerk dice, vamos a la apertura, vamos al fin del apartheid,
fuera de la cárcel Nelson Mandela, y Mandela llega a la presidencia y se comporta como uno de los grandes estadistas de la historia. Como un líder luminoso, maestro. Líder luminoso, donde cuando hablaba de no venganza, se refería a no venganza. Claro. O sea, no era un subterfugio para no venganza por arriba y por abajo. No. En el país. Pensó en el país. No en él. Sí. Sí, tuvo esa capacidad. Ahora, maestro, llegamos a la última fase de estos procesos, el último paso, donde todo se divide, donde el mismo Chomsky lo plantea como necesario, inunda de información, inunda, para que haya una absoluta confusión y puedas dividir las opiniones. El gran Chomsky lo decía, pues. En ese momento, la recurrencia es ahora el momento de escribir nuestra historia, ¿sí? Y empiezan a salir ideas que uno no pensaba, maestro. Mire, yo le pongo este ejemplo. Me acuerdo que cuando éramos nosotros de 15, 20 años, habían unos escritores soviéticos que fueron famosísimos, que se llamaban Alperovich y Rudenko. Uno era Alperovich y otro era Rudenko. Y sacaban libros sobre todo dando la versión dialéctica, ¿sí? La versión del marxismo dialéctico quiere decir que todo era contrario a lo que sucedía. Y estaban ellos no reconociendo nada, sino imponiendo una verdad. Eran como intelectuales de escritorio de lujo. Pero fíjese cómo todo tiene un paso, todo tiene un proceso, y después decimos, ¿por qué llegamos aquí? Pues porque todo tiene un proceso. Siempre la gran pregunta es, ¿qué no supimos ver y qué no quisimos decir? Hay una película, no sé si tengamos 2 minutos Tenemos todavía. muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Bueno, que la vi cuando era estudiante en el CUC, aquí en la UNAM, en el CUC, el Centro Universitario. ¡Uy! Era una maravilla. La meca para todos. Era la meca para todos. Ahí íbamos todos los sábados y domingos. Y los ciclos de Bergman. Había una película de Bergman, hay una película de Bergman que hay que volver a ver. Se llama El huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente. ¿Por qué? Porque el huevo de la serpiente es transparente. Todos vimos a esa serpiente dentro de la membrana y no hicimos nada. Eso pasó con el nazismo, por ejemplo. Sí, y a eso se refiere la película. Sí. Todos vieron o vimos, o históricamente vimos, ahí se formaba ese terrible régimen, porque era el huevo de la serpiente. Exactamente. Lo vimos y no se hizo nada. Por eso me molestan mucho las emociones reactivas. ¿Por qué es esto? Perdóneme, si se formó así, hizo esto, ¿cómo le piden a alguien que cambie? ¿Y usted dónde estaba cuando vio el huevo de la serpiente, señor? Esa es la gran pregunta. Mi querido maestro, como siempre, es un gran placer. Y siempre yo diré, mucho más importante que el recuerdo es una memoria. Y hay que renovar nuestra capacidad de memoria para poder revisar la sociedad actual, no a través de ideas que se han avejentado, sino de poder modificar y de poder cambiar. Por la pérdida de memoria estamos aceptando cosas que antes considerábamos intolerantes, maestro. Muchas gracias, maestro. Maestro, muchas gracias por su presencia y por su inteligencia. Y nos vemos aquí el siguiente sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.